Entonces, me gustaría explicaros que la información de la mirada sistémica que tenéis es una información que tiene que ver sobre todo con, con el hecho de que hay una información que es la información de lo que es el sistema familiar, que es lo que la mayoría, cuando hablamos de mirada sistémica, tenéis en vuestro interior, ¿no? Decimos, bueno, la mirada sistémica y inmediatamente miramos a la familia, ¿verdad? Esto es un poco lo habitual. Sin embargo, cuando aquí hablamos de la mirada sistémica, no podemos verlo así, porque aquí no vamos a dedicarnos a mirar los temas familiares. O sea, este no es un objetivo de nuestra formación. O sea, los temas familiares están presentes, pero nosotros no vamos a ir a trabajar directamente con los temas familiares. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos aquí en posición de psicoterapeuta ni en posición de constelador familiar, ¿verdad? Estamos en una posición, independientemente de cuál sea la posición profesional de cada uno, en una posición que tiene que ver con aprender a ser constelador organizacional o coach sistémico o consultor sistémico organizacional, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hablamos de mirada sistémica, estamos hablando de una mirada sistémica más amplia. Y quiero partir de ese lugar, de que podáis tener la mirada sistémica amplia. Cuando yo hablo de mirada sistémica, ¿de qué estoy hablando en organizacionales? Muy bien. Aurora, por favor, ¿me podrías poner el esquema de los cuatro sistemas? Aurora. No, eso es, eso es, eso es. ¿Lo puedes ampliar, Aurora? Ahí, perfecto. Muy bien. Bien. Vosotros, la mayoría, cuando oís hablar de la mirada sistémica, oís hablar de este primer círculo, que es el círculo nuclear, que es el círculo del sistema familiar. O sea, uno dice, ¿la mirada sistémica qué significa? La mirada sistémica significa realmente que cuando miro hacia adelante o miro a mi lado, estoy apoyado en lo que está detrás. Y esta es la mirada mayoritaria de lo sistémico desde el punto de vista en que la mayoría de personas han trabajado esto dentro del ámbito familiar o del ámbito individual. Pero claro, vamos a ver esto. Todo parte de ahí, por supuesto, porque si tú no naces dentro de un sistema familiar, lo demás no existe, ¿verdad? Por lo tanto, el primer lugar en el que todo parte para ti y para mí es el sistema familiar. Pero en el sistema familiar existe esencialmente una información que tiene que ver con algo que llamamos los vínculos familiares, ¿verdad? Entonces, tenemos esos vínculos familiares que llamamos vínculos primarios o de sangre, y esos vínculos nos unen a nuestros familiares de un modo que no permitiría que nosotros pudiéramos crecer si solamente nos quedásemos ahí. Existen dos tipos de vínculos, el vínculo primario y el vínculo secundario, el vínculo de sangre o el vínculo relacional. El vínculo primario y de sangre
es el que tenemos con nuestra familia y el vínculo relacional es el que tenemos con personas que no son de nuestra familia. Y ese vínculo relacional es lo que hace que nosotros estemos en varios sistemas a la vez. Y por tanto, eso nos hace seres absolutamente sistémicos, a nosotros y a todo lo que creamos. Hasta ahí, si está claro, voy avanzando. Si no está claro, alguien me levanta la mano. ¿Queda claro? Pero si está claro, quiere decir que en el momento yo, hasta que tengo una determinada edad, yo soy un niño y como niño estoy con mi familia solamente. Y llega un momento que me llevan al jardín o a la guardería, ¿eh? O a párvulos, y cuando entro en juego con ellos, con esos niños y esas niñas, yo inicio el proceso de entrar en un nuevo sistema. ¿Por qué? Porque automáticamente empiezo a desarrollar algo que no tenía, que es el vínculo secundario o el vínculo relacional. Yo tengo un vínculo primero que es mi vínculo de sangre primario con mi madre, con mi padre, con mi hermano, con mi hermana. Y me mantengo en ese ámbito. Y como mucho empiezo a experimentar la modificación en la medida en que de alguna manera empiezo a relacionarme con mis primos. Claro, mis primos y mis primas tienen una parte de mi sangre y otra que no. Por lo tanto, hay una parte, es como una especie de híbrido, ¿vale? Como un intermedio entre el vínculo de sangre y el vínculo relacional. Pero es cuando paso al movimiento de entrar en el sistema educativo que empiezo a desarrollar una relación desde el vínculo relacional. Entonces ahí se produce un crecimiento. Joan, eh, ¿Sí? perdona. Mira, es que me queda un poco pilla en lo de que, claro, nosotros en una constelación organizacional está claro que no hacemos constelaciones familiares o no tratamos temas familiares, ¿no? Y ahora con este gráfico me genera más duda todavía. Lo que yo tengo entendido, ¿no? Lo que de hecho lo he visto, ¿no? Viendo constelaciones y tal, es que muchas veces a lo mejor tenemos problemas en el trabajo o con nuestras relaciones y la base de ese problema está en el sistema familiar, en que no he tomado a mi madre o no he tomado a mi padre o tal. Entonces, ahí me queda un poco porque, claro, tú estás, a lo mejor por desconocimiento o a lo mejor me estoy adelantando, que también tú me dices, que yo creo que a lo mejor vas a una empresa, empiezas a gestionar el equipo, a hacer la constelación de equipo y a lo mejor detectas que hay una persona que, que con los conocimientos que tú tienes, el problema sabes que es, por ejemplo, que no ha tomado a su padre y por eso hace tal cosa o ese comportamiento. No sé si... Claro, y tú como eres una alma caritativa y muy buena, pues tomas la decisión, esto Sonia es ironía, digamos, Sí, sí, para que aprendamos, ¿no? Todos sí. juntos. Dentro de un tiempo te reirás de las personas que han estudiado constelaciones. Entonces, las personas que hemos estudiado constelaciones familiares, pero no tenemos constelaciones organizacionales, cometemos ese error, ¿de acuerdo? Que es creer que como evidentemente yo tengo una persona en una organización que es un directivo y que no ha tomado a su padre, pues entonces yo, como soy tan bueno y quiero ayudarlo, entonces tomo la decisión de ayudarlo a que tome el padre. ¿Y sabes lo que hará esa empresa o ese directivo conmigo como profesional? Mandarme a tomar por Por saco. saco. ¿De acuerdo? Vale, Porque evidentemente vale. yo ni tú estamos autorizados para ir a una empresa, ¿de Vale, acuerdo? Y hacer terapia a nadie. O sea, a nosotros nos van a hacer un encargo que tiene que ver con un tema absolutamente profesional, de un equipo, de un problema que hay en una organización, y nosotros tenemos que saber trabajar con eso, y esto es lo que te tengo que enseñar, sí, trabajar con eso sin que tengas que entrar en lo familiar. Y vale. esto que te estoy diciendo te debe romper la cabeza, pero confía en mí. No, no, totalmente. Te Vale, puedo vale. jurar que Sí, sí, sí. aprenderás a hacer eso
sin escandalizar al sistema empresarial o a la organización en la que estás. Perfecto. Esto es el arte del trabajo con las constelaciones organizacionales y con el coaching sistémico. Es un arte, es el arte de poder trabajar, ese arte artesanal, ¿no? De poder trabajar de un modo que es muy respetuoso, ¿de acuerdo?, con el sistema familiar. Porque un directivo, si quiere trabajar un asunto familiar, pues yo lo que haré es que de una forma privada o a solas le diré a él, oye, aquí hay un contenido familiar que surge, pero que por supuesto yo no voy a sacar aquí, ¿de acuerdo? Entonces, mi consejo o mi orientación es que te lo trabajes, ¿de acuerdo? Pero esto no puedes hacerlo aquí por muchas razones. Una, porque no te lo va a pagar la empresa. Dos, porque tú no estás dispuesto de ninguna manera a abrir esto aquí en medio, ni yo. Yo te voy a proteger, te voy a cuidar, no voy a hacer esto. Ujú. ¿Entiendes? Perfecto. Muy Así que, bien. por tanto, esto es una pregunta que seguro que es para todos, y que todos vais respondiendo. Por tanto, no hay ninguna pregunta que no sea muy Sí, interesante. ¿Queda claro? yo puedo hacer una pregunta. Yo tengo una pregunta también. Venga, Valeria, dispara. Em, yo quizás tengo que olvidarme, ¿no?, de esto, pero se me vino el concepto mientras te escuchaba. Estos sistemas que estamos viendo, ¿tienen relación con el alma familiar, el alma tribal, o directamente es como me quito eso de la cabeza y lo miro desde este lugar? Digamos, vamos a traducir los conceptos de Bert Hellinger a un lenguaje más entendedor para cualquiera. ¿Me explico? Porque cuando ponemos conceptos como el alma, ¿de acuerdo? Esto es claro para los que venimos de familiares, pero no es tan claro para las personas que no vienen de ahí. Entonces, y Bert Hellinger, cuando habla del alma, no está hablando de un alma en el sentido espiritual, sino que está hablando de algo que él luego definió como la conciencia sistémica. Quiere decir, en el fondo, Entiendo. está hablando de lo que sería la conciencia común que une a ese sistema. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, en un sistema educativo, por ejemplo, en una escuela, que ahora estamos en ese segundo aro, o sea, en una escuela, ¿verdad que esta escuela tiene una serie de elementos de historia, de fundación, de objetivos, de todo lo que han vivido, etcétera, etcétera, que los hace ser exactamente lo que son? Y que es muy diferente otra escuela, aunque pudiera ser una escuela incluso que tuviera de alguna manera, pues, imaginaos una escuela religiosa, ¿vale? Que tiene diferentes escuelas. Pues el hecho de que esa escuela tenga una base común porque viene de una misma congregación, etcétera, etcétera, no las hace iguales, porque esa escuela que está en un barrio o que está en otro, ¿de acuerdo? Pues está imbuida de una historia, de toda una serie de aspectos que la hace diferente a otra. Por lo tanto, la conciencia sistémica o alma familiar, como tú dices, nosotros no nos vamos a referir al alma familiar. A partir de ahora, cuando hablemos de eso, estaremos hablando de la conciencia sistémica. Si tú hablas de alma familiar, yo te entenderé, pero lo traduciré para los demás, ¿de acuerdo? O sea, y digamos, el alma tribal, o sea, es un elemento, digamos, que está en todas las organizaciones igual, porque en cualquier organización, o sea, en virtud de cómo se viven los famosos órdenes del amor, que nosotros llamamos órdenes de sintonía organizacional, y ya hablaremos de ellos, o sea, evidentemente tienen que ver, en virtud de la pertenencia, del orden y del equilibrio, pues evidentemente el alma tribal estará de una manera o de otra. Pero eso tiene que ver con la conciencia sistémica. Por lo tanto, en adelante hablaremos de conciencia sistémica. Sería interesante para los que tengáis dudas de este tipo que
que pudierais escuchar esos vídeos que Aurora os va a enviar, ¿vale? Porque habéis aprendido en diferentes lugares, ¿no? Y es, por ejemplo, Argentina, que conozco muy bien, ¿no? O sea, tiene una manera, yo soy muy amigo de Tio Boltzmann, ¿no? Y evidentemente la conozco mucho y ella es muy, muy buena y muy potente en su explicación y como ama tanto las constelaciones, lo explica desde un lugar tremendamente puro, muy bueno, ¿vale? Pero en organizacionales no somos tan puros, ¿eh? Necesitamos de alguna manera ir a conceptos que puedan entender cualquier persona, no solamente personas que nos dedicamos a esto. ¿Me explico? Gracias, Joan. Venga, perfecto. Bien, seguimos adelante. No había nada más, ¿no? Vale, seguimos adelante. Entonces, este lugar del sistema educativo da lugar al hecho de que evidentemente tú como ser humano, cuando empiezas a entrar en el sistema educativo, desarrollas por primera vez de una forma potente el vínculo secundario o relacional, que es el vínculo más importante que tenemos para poder crecer. Sin el vínculo secundario, nosotros nos quedaríamos en un espacio tremendamente empobrecido y el mundo no tendría desarrollo, no hubiera tenido desarrollo. Nos hubiéramos quedado en los clanes tribales antiguos, ¿vale? Entonces, el vínculo secundario o relacional tiene una gran fuerza. Pero fijaos que llega un momento que en la medida en que vamos creciendo en ese vínculo secundario, igual que el vínculo primario, queda en nosotros de por vida. Y a partir de ahí lo desarrollamos con toda la potencia en la combinación de lo primario y lo secundario, en el sistema profesional. Cuando entramos en el sistema profesional es como que ahí sucede algo. Y es que entra en juego algo que en el sistema primario, que en el sistema educativo no es tan potente, que es que en el sistema educativo normalmente todavía estamos en una fase en la que estamos apoyados. ¿Me explico? Estamos apoyados por nuestros profesores, por nuestros padres, por nuestras familias, por nuestros amigos. Estamos en un lugar de apoyo. Pero cuando salimos del sistema educativo básico o de nuestra formación básica o profesional, ¿qué sucede? Que inmediatamente entramos en el sistema profesional y ahí entra en juego un elemento absolutamente clave, que es la supervivencia. El hecho de que se te empieza a exigir en la vida el hecho de que tú tienes que sobrevivir sobre tus propios pies. Y decimos que eso significa ser adulto, asumir tu propia independencia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ese punto hace que verdaderamente este sistema profesional combinado con el educativo y el familiar generan realmente un punto de donde continuamente estamos en una confusión que tiene que ver con lo que viene del vínculo primario, lo que viene del vínculo secundario, cómo me ha influido a mí de una forma positiva o negativa lo que tiene que ver con el sistema familiar, el sistema educativo o el sistema profesional. Y en el sistema profesional entra todo lo que tiene que ver con lo organizacional. Entonces, cuando decimos que un directivo o una empresa es solamente, digamos, un objetivo profesional y un objetivo económico, pues como ahora mismo, por ejemplo, nos decía la compañera, pues evidentemente esto no es tanto así, porque evidentemente allí hay personas y todas esas personas, por supuesto, que tienen en sí mismas un montón de elementos que en positivo y en negativo, en sus vínculos primarios y secundarios, condicionan y potencian, frenan y empujan. ¿De acuerdo? Y claro, lo más lógico sería decir, pues entonces lo que tengo que hacer
es, evidentemente, pues entrar en lo familiar con cada una de esas personas para poder resolver las cosas. Pues no. Porque si haces eso, lo único que harás es que las personas se cerrarán y las empresas también. Entonces, lo importante es poder comprender que esto es así, pero es que el sistema más influenciable, el sistema que tiene más influencia, el sistema que de alguna manera influye a los otros tres de forma absolutamente, digamos, inapelable, y esto lo hemos podido vivir de una forma muy clara todos a nivel planetario con la pandemia, es lo que llamamos el sistema social. O sea, el último círculo que engloba lo demás es el sistema más importante. Quiere decir, si el sistema social se mueve de una forma muy potente, modifica de una forma inmediata a los otros tres sistemas. ¿Hay alguna duda sobre esto? Porque esto lo hemos vivido de una forma muy clara en la pandemia, ¿verdad que sí? O imaginaos, John, sí, perdón, ¿también el familiar en qué sentido lo mueve o lo modifica? plenamente. Ahora tú eh, mm, imagínate que tú estás viviendo en Gaza o en Ucrania y que tú tienes a tu familia y que tú estabas viviendo maravillosamente tu vida con tu familia y de golpe y porrazo se produce una situación como la de Gaza, ¿eh? Y esa situación social modifica completamente a tu familia de muchas maneras. Porque como estamos escuchando en los últimos días, pues el otro día escuchaba a un doctor que decía que sus 4 hijos y su mujer habían muerto. Entonces, ¿cómo modifica eso su vida, su sistema familiar de forma definitiva? Sí, en lo actual, digamos, no En lo- como en la historia de la No, no, familia. no, en lo actual, claro, pero es que Mm. la vida no está en lo que pasó, sino en lo que pasa. ¿Me explico? Entonces, Gracias. lo modifica plenamente. ¿Qué pasó en la pandemia? Tú tenías una serie de planes, yo tenía una serie de planes, tenías planes personales, familiares, planes a lo mejor de formación o planes profesionales. Bueno, ¿cómo ha sido esto después de la pandemia? No sé cómo ha sido, pero posiblemente diferente. Por lo tanto, el nivel de influencia es muy definitivo, muy grande. Es aquello que Bergelinger llamaba lo grande, ¿de acuerdo? Y que a mí me gusta definir como emergente, como el futuro emergente, ¿no? O sea, ese futuro emergente tiene que ver con este nivel del society, de la sociedad, de lo que tiene que ver con lo social. Entonces es importante poder, de alguna manera, tomar esto y tomarlo, digamos, con humildad, con respeto, sabiendo que uno tiene derecho a tomar sus decisiones y a planificar lo que necesite planificar o para orientarse en la vida, pero también diciendo esto que decía mi abuela, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Que es una forma de decir, si lo grande quiere, si lo emergente quiere, pues se dará o no se dará. Ahora decir, no, no, quiera Dios o no, esto yo lo voy a hacer. Bueno, esto ya lo veremos. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero lo emergente hará lo que le dé la gana. Entonces esto, las empresas lo saben muy bien. Entonces trabajan con esto que son los diferentes planes, ¿no? Y entonces trabajan un plan, digamos, en un nivel, digamos, en un escenario muy bueno, en un escenario medio y un escenario muy malo. Bien, las empresas son muy inteligentes porque, ¿qué pasa? Que se juegan el dinero y corren riesgos, ¿vale? Esto no es lo mismo que la clase política, ¿no?
que lo hacen con el dinero de los contribuyentes. No, estamos hablando de organizaciones empresariales. Las organizaciones políticas son otra cosa. También se trabaja muy bien, con Sistémica. Yo he trabajado y trabajo mucho con ellos, pero hay que mirarlas de otra manera. Entonces, entendéis que esta mirada sistémica, tenéis que salir de la mirada sistémica familiar y entonces ir a ver la mirada sistémica en grande. Esto es para mí importante que mis alumnos de organizacionales lo tengan muy claro, porque si no, no lo ven. Y si vamos más arriba, aún podríamos poner muchos más niveles. Por ejemplo, un nivel que fuese, digamos, no el social, sino el planetario, ¿verdad? Porque ¿qué sucede si el sistema planetario, por ejemplo, hay una debacle? Pues que nos va a afectar. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí en estos 4 niveles. Pero quiero que comprendáis que el universo es sistémico. Como arriba es abajo. Si miramos hacia arriba, sistema. Si miramos al microcosmos, sistema. Si miramos al macrocosmos, sistema. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta mirada en los 4 sistemas que son atravesados de forma transversal por nuestros vínculos, por los vínculos primarios y los vínculos secundarios. Bien, ¿queda claro esto? ¿Queda alguna pregunta? Ya la haréis. A partir de ahí, nosotros, tal y como hemos aprendido en familiares, nosotros no somos solamente el resultado físico, digamos, de nuestro sistema familiar, ¿de acuerdo? Sino que también somos el sistema, somos de alguna manera el resultado emocional de los nuestros, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué sucede? Que cuando yo voy a una organización y soy, por decirlo de alguna manera, una persona que estoy en el último lugar del escalafón en el organigrama de la organización, pues claro, el que yo tenga un nivel de desorden importante en mi propio sistema familiar y en mi forma de vivir eso, pues tendrá poca influencia sobre el sistema organizacional. Pero ¿qué pasa si yo soy el CEO de esa organización? ¿Qué sucede si yo soy el CEO de esa organización y yo llevo un montón de carga inconsciente a nivel familiar, ¿de acuerdo? Y no me entero de la película? Pues ¿qué va a pasar? Pues que posiblemente yo voy a cargar de una forma inconsciente sobre, digamos, los equipos que tengo abajo, mucha de esa carga que yo tengo. Por tanto, digamos, ¿cuál es la posición que tiene una persona en el orden jerárquico en una organización? Es muy importante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo cargas emocionales muy difíciles de manejar, es muy posible que eso yo, de una forma inconsciente, lo transfiera, haga lo que llamamos una transferencia sistémica, a el equipo o a los equipos de la organización. Para los que tenéis dudas de esto, sobre todo los que habéis hecho familiares o estáis en, no tanto, pero los que empezáis ahora, quiero que sepáis que toda esta información sobre el hecho de que las emociones de alguna manera se heredan, esto es una información que nosotros durante años decíamos y casi que nos dilapidaban, ¿no? Hoy en día ya no lo hacen porque la epigenética evidentemente nos ha dado la razón. Y lo único que tenéis que hacer es, quien esté interesado, pues que vaya a ver epigenética y en la epigenética se dice clarísimo que el sufrimiento se hereda, que las emociones se heredan, porque con la lectura del genoma humano todo eso se ha ido abriendo de una forma clara, ¿no? Entonces, bueno, vais a ver que
en la medida en que en que veáis estos vídeos, yo ahí explico mucho todo lo que significa un concepto muy claro, que es un concepto que Bert Hellinger nos ofreció, que es algo que él llamaba las implicaciones sistémicas. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que es la teoría de Bert Hellinger sobre el trabajo con el amor ciego y el amor esclarecido y las implicaciones sistémicas, es absolutamente crucial que todo el mundo lo tenga claro. ¿Vale? Porque si eso no está claro, no hay manera de que podamos avanzar. O sea, digamos, porque nosotros hay una parte del trabajo que tiene que ver con lo organizacional, donde hay un nivel de intervención en lo que tiene que ver con esta parte más familiar, ¿eh? Que es mínima, casi no vamos a entrar. Pero cuando trabajemos en la otra parte, en lo que tiene que ver con los asuntos, digamos, más de vocación, de profesión, de desarrollo profesional, de crisis de edad, etcétera, etcétera, en vocación, etcétera, eso sí que nos va a conducir de alguna manera a elementos más familiares. Lo que sucede es que yo os enseñaré a trabajar esos asuntos, pero no con herramientas de familiares, sino con herramientas de constelaciones organizacionales, que son diferentes, ¿vale? Entonces, de alguna manera, una persona que tendrá familiares tendrá permiso de alguna manera para ir hasta ahí, en ese tipo de casos, para entrar desde un territorio también familiar. Pero tu reto es aprender a hacerlo con las herramientas de organizacionales. Sin embargo, a las personas que no tendréis esa formación de familiares, pues simplemente lo aprenderéis a hacer desde la herramienta de organizacionales. ¿Me entendéis? Muy bien. Entonces, yo le aconsejo mucho a las personas esta película, que no es una película muy antigua, pero es una película digamos, que se llama Coco, que es una película que algunos habréis visto. La película de Coco es una película absolutamente asesorada por personas que nos dedicamos a esto, ¿vale? Y es una película que clarifica de una forma muy, muy, muy clara cómo es el tema vocacional en lo sistémico. Entonces, es una película maravillosa para que podáis de alguna manera, de una forma muy fácil, inmediatamente ver lo que yo os voy a enseñar durante todo este tiempo respecto a la parte vocacional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os recomiendo que os la veáis. Supongo que algunos lo habréis visto y otros no, pero quien lo habéis visto, ahora lo miraréis con unos ojos diferentes. Y quien no lo habéis visto, descubriréis una joya. Por tanto, mi recomendación que la veáis cuando podáis. ¿Vale? Bien, seguimos adelante. En lo que tiene que ver con el sistema familiar, cuando Bert Hellinger hablaba del amor ciego, entiendo que la mayoría ya sabéis de qué hablo o de qué hablaba Bert Hellinger, ¿no? Pero para mí es importante que de alguna manera comprendáis que en una organización, en un sistema organizacional, también existe amor ciego. O sea, porque ahí, igual que hay una mirada sistémica familiar en la cual nosotros, por amor ciego a nuestro sistema familiar, somos capaces de alguna manera de llegar a tomar cargas que no nos pertenecen y con esas cargas complicarnos la vida a nosotros y complicársela a los que están con nosotros, muchas veces en las organizaciones sucede lo mismo, que entramos en una organización, en una empresa, por ejemplo, y tomamos inmediatamente cargas que no nos corresponden, cargas
que tienen que ver a lo mejor con lealtades de directivos anteriores, ¿de acuerdo? O departamentos o necesidades que esa organización o que esa empresa ha tenido, y nosotros lo tomamos como si fuera nuestra carga, ¿vale? Entonces, también hay amor ciego en las organizaciones. Entonces, es importante que podáis comprender que el amor ciego que está en las personas, también está en las organizaciones, en la propia historia de la organización. Cuando estudiemos las dinámicas ocultas, lo veréis con toda claridad. ¿Vale? Joan, ¿puedo hacer una preguntita? Claro, siempre puedes hacer una pregunta. No, no me lo preguntes, solo hazlo. Ok, ok. Yo sé que quizás sigo mezclando, pero cuando tenemos amor ciego en algo, en la organización, ¿es porque se juega algo de lo familiar? Puede ser, o sea, la pregunta es muy correcta porque, digamos, si por ejemplo, imagínate que tú entras, una dinámica que os enseñaré, que en familiares también la conocemos, pero en organizacionales es brutal, ¿vale? Es, por ejemplo, la dinámica de la triangulación, ¿vale? Entonces tú imagínate que tú vienes como directiva de una, imagínate que vienes como directora general de un equipo, de una empresa, ¿vale? Y cuando tú entras en la empresa resulta que tú no traes dinámicas de triangulación familiar propias, no las traes. Esa parte no está en tu sistema. Y por lo tanto tú llegas y te encuentras con un equipo de dirección donde todo el mundo triangula, donde el bypass es lo más habitual. ¿De acuerdo? Entonces sucede que tú, cuando vives eso, dices, bueno, ¿pero esto qué es? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si tú no traes la dinámica en ti misma, como tendrás la capacidad, digamos, como líder, como para poder tomar decisiones, tú podrás decir, bueno, pues yo aquí tengo que hacer algo porque esto no puede seguir así. Entonces, esa empresa, tú dices, yo voy a cambiar esto, pero resulta que esa empresa es leal por amor ciego a dinámicas de triangulación, que imagínate que es una empresa familiar y que está en la cultura de la propia organización, como una dinámica que viene de arriba. Entonces, ¿qué sucede? Que tú vas a entrar ahí como elefante en cacharrería queriendo cambiar esa dinámica que está en la organización. Pues es muy posible que salgas por la puerta de atrás. ¿Por qué? Pues porque es difícil que tú puedas transformar algo que no quiere ser transformado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque evidentemente hay unas lealtades invisibles que están ahí. Entonces, tú ahí tendrías que tomar decisiones que pueden ser muy delicadas. ¿Comprendes? Ahora, imagina que tú traes una dinámica también de triangulación. Pues tú entrarás ahí y te encontrarás como un pez en el agua. Entonces, ¿qué harás? Seguir triangulando con todo el mundo, ¿vale? Porque esa empresa funciona a través de la triangulación, es la dinámica, pero es su problema y su ventaja, las dos cosas. ¿Me explico? No sé si Sí, queda claro. gracias. Muy bien. Gracias. Seguimos adelante. Bien. Visto esto, yo me gustaría empezar ya a ver lo que sería lo básico básico del trabajo nuestro. Quiero que sepáis que muchas de las cosas que están en los sistemas familiares, sin duda alguna están también en los sistemas organizacionales, porque son sistemas. Sin embargo, el que estén no significa que sean iguales, ni que su aplicación sea igual. Por ejemplo,
cuando hablamos de los famosos órdenes del amor en el sistema familiar, en el sistema organizacional también existen los órdenes, pero no los conocemos como los órdenes del amor. Los llamamos órdenes de sintonía organizacional. ¿De acuerdo? Entonces, estos órdenes de sintonía organizacional tienen una aplicación diferente. Por ejemplo, cuando hablamos en familiares del primer orden, lo nombramos diciendo que todo el mundo, todo miembro del sistema tiene derecho a pertenecer, ¿verdad? Y le llamamos el orden de pertenencia. Muy bien. Pero veamos esto un momento. En lo familiar, esto es indudable, ¿verdad? Porque si yo te pregunto, ¿quién pertenece al sistema familiar? Inmediatamente nos vamos a dónde? Al vínculo primario, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, todo aquel que tiene la sangre de este sistema pertenece al sistema familiar. ¿Verdad que sí? Sea bueno o malo, querido o no querido, incluido o excluido, ¿verdad? Muy bien. Pero cuando hablamos de un sistema organizacional, ¿esto puede ser así? En la mayoría de empresas, las personas no son familia, ¿verdad? A lo mejor son familia los propietarios, pero luego el resto no, ¿verdad? Bien, entonces, cuando hablamos de pertenencia en un sistema organizacional o profesional, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién pertenece al sistema? Venga, va, explícamelo. ¿Quién pertenece al sistema? Bueno, que haya una vinculación, ¿no? con ese sistema, tanto emocional a la hora de hacer, defender, o la empresa, ¿no? Bueno, el sistema. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, yo creo que cualquiera que forme parte de esa empresa, ¿no? Ya a nivel ya físico, aunque puede ser que esté a nivel físico, pero no se sienta incluido dentro del sistema. ¿Tú te refieres a la pertenencia jurídica como buen abogado? Sí. Claro, la pertenencia jurídica no es lo mismo que la pertenencia sistémica, porque la pertenencia jurídica garantiza el hecho de que esa persona forma parte de esa empresa jurídicamente. Pero como muy bien dices, puede pertenecer jurídicamente, pero no sentirse vinculada. O sea, esto que yo llamo no sentir la camiseta o no llevar la camiseta. Yo puedo trabajar en Hacienda, por ejemplo, en la Hacienda Pública, pero voy ahí a cobrar, pero me da igual lo demás, ¿no? Entonces, Sí. yo pertenezco a Hacienda, jurídicamente sí, pero ¿realmente pertenezco a Hacienda? A mí me gusta poner los ejemplos mucho de, por ejemplo, de los clubes de fútbol o de los clubes deportivos. ¿Por qué? Porque ahí se puede ver muy claro, ¿no? Porque ahí hay personas por ejemplo, nunca van a asistir a un partido de fútbol porque están a lo mejor en África o donde sea, y sin embargo llevan la camiseta y matarían por ella, ¿no? ¿Verdad? O sea, y al revés. Hay personas que ganan millones y que pertenecen a un equipo de fútbol, ¿vale? Y que todo el mundo sabe que su corazón es de otro equipo, ¿no? Y no pueden hacer nada porque el corazón decide lo que quiere en ese sentido. Bueno, ahora tienes un buen ejemplo con Joao Félix, que, Por que, ejemplo, que nunca ha pertenecido al Atlético, nunca se ha sentido es incluido dentro de ese club. es un ejemplo absolutamente claro. ¿Y por qué Joao Félix vive esto de esta manera? Porque lo ha explicado, porque desde niño
él de alguna manera creció mirando y sintiéndose del Barça. Pero esto ha sido al revés también, con el Madrid o con otros clubes, y esto forma parte de algo que tiene que ver con esto que estamos hablando, que es que la pertenencia, o sea, es una pertenencia que tiene que ver con lo que en el fondo de nosotros mismos queremos de verdad, ¿vale? Entonces, esto parece que no, pero tiene mucha importancia, porque muchas veces las empresas tienen problemas muy graves para lograr sentirse, que las empresas se sientan pertenecientes. Por ejemplo, voy a poner un caso que en el día de hoy tiene mucha importancia, ¿no? Que es el famoso tema digamos, de la situación entre Cataluña y España, ¿no? Por ejemplo, a mí, cuando se produjo toda la situación del procés, ¿vale? En el 2017, o sea, me llamó una gran entidad catalana, que no diré el nombre, ¿de acuerdo? O sea, con el problema que se les había producido, me llamaron en el 2019, 2020 ya casi, ¿no? Que tenían una problemática muy grande porque resulta que no sabían cómo lograr que sus equipos, que eran equipos absolutamente, digamos, conformados en una época en la que la identificación de la entidad con Cataluña era una identificación de pertenencia a una Cataluña más independiente que española, pues los equipos habían sido conformados, sobre todo los directivos, desde esa mirada. Y por lo tanto, habían sido elegidos desde ahí. Cuando la entidad tomó la decisión de irse afuera de Cataluña, pues se ha producido un problema muy fuerte en el liderazgo de los equipos, porque la desafección por parte de esos mismos directivos se notaba de una forma muy fuerte en el resto de los equipos. ¿Por qué? Porque dejó de haber pertenencia jurídica, hay sistémica, dejó de haber identificación con, digamos, con lo que la entidad ahora en ese momento veía. Entonces me dijeron que si yo podía de alguna manera hacer un trabajo con este tema, ¿no? Con los equipos, ¿no? Y dije que no, ¿vale? Dije que no. Entonces, pero me sorprendió poco cuando me lo contaron, porque yo había trabajado con esta entidad mucho tiempo antes y conocía cuál era la situación. Supongo que a estas alturas todos sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Pero no lo voy a nombrar, ¿vale? Entonces, evidentemente, o sea, este es un ejemplo también, por ejemplo, digamos, en una situación de lo social, cómo lo social puede afectar de una forma tan potente a una entidad bancaria y de alguna manera cómo eso puede afectar de una forma tan potente a los equipos, ¿vale? Podemos ver cómo la pertenencia es fundamental, cómo se maneje. Y cuando una empresa es capaz de tener mirada sistémica y manejar esto desde la pertenencia sistémica y no desde la pertenencia jurídica, su nivel de transformación es elevadísimo. Tony. Joan, y una cosa, si se puede decir, ¿por qué dijiste que no? No, dije que no por un tema que tenía que ver con el volumen, ¿de Ah, acuerdo? Porque me exigía un trabajo que me obligaba a dejar todo lo demás, porque me hablaban de miles de personas, ¿no? Entonces, me apasionó el trabajo porque me pareció un trabajo muy interesante, y veía perfectamente cómo hacerlo, pero desde el punto de vista de lo que tenía que ver con lo que yo tenía que abandonar para hacer eso, pues decidí que no estaba dispuesto a abandonar todo lo demás. Pero, pero el trabajo en sí era clarísimo que solamente se podía hacer a través del trabajo sistémico. Joan, el tema de la pertenencia entonces en las organizaciones, a ver si lo he entendido bien, es más el sentimiento de pertenencia que tenga la persona a esa organización. O sea, Claro, no, es llevar la la es la llevar la cultura, ¿no? camiseta.
Puede Lo que ser la tiene- cultura de la empresa o tal, La ¿no? cultura puede ser la cultura, puede ser, digamos, el objetivo social, pueden ser muchas cosas que pueden unirte o no a esa organización, ¿de acuerdo? Que coincida con lo que tú querías, con lo que tú buscabas, con que tú has encontrado ahí un lugar donde tú de alguna manera te has sentido muy perteneciente, con que trabajabas en una parte, en un equipo dentro de la organización donde tú fuiste muy feliz. Hay muchas maneras de encontrar la pertenencia en una Sí. organización. Pero entonces Pero es un desorden, o sea, es un desorden que haya miembros en una organización que no se sientan esa afinidad y tal. Está claro que sí, ¿no? es un desorden que se nota muy claramente. O sea, es un lastre para la organización cuando hay miembros de una organización que no están más que por el dinero. ¿De acuerdo? O sea, no está mal trabajar por dinero, no es un tema de que eso esté mal. Pero, digamos, si una organización desea que sus equipos funcionen mejor, o sea, van, van a pedirle a sus empleados, a la gente que trabaje, van a desarrollar políticas que permitan que esas personas que no se sienten pertenecientes, puedan encontrar un mayor nivel de pertenencia, porque muchas veces las personas no se sienten pertenecientes porque desde arriba, desde los equipos de dirección, no se ve claro, no se comprende la importancia de trabajar las políticas de pertenencia desde un lugar inclusivo. Esto Correcto. es muy importante y de alguna manera, por ejemplo, hoy en día las empresas que, de nuevo paradigma, las empresas que realmente miran el tema de recursos humanos mucho más allá de lo que tiene que ver con recursos humanos, sino que lo ven desde un lugar que tiene que ver con el hecho de que en realidad no son los recursos humanos para que la empresa funcione bien, sino que los recursos humanos significan que las personas sienten la empresa como si fuera propia, como si fuera su propia empresa. Y ¿No? eso se consigue con la pertenencia, se consigue trabajando la pertenencia. ¿Vale? Vale. Se me vienen a la cabeza un montón de cosas que no voy a decir y ya iré. Te lo digo porque si no, no acabaría, pero es que me está chocando mucho, ¿eh? O sea, todo lo que, o sea, me está confrontando con mi, Tranquila, estoy pensando en mi empresa, en las dinámicas de en lo que sucede en mi trabajo, más luego todo lo de las órdenes del amor, de lo familiar, ¿sabes? Como que estoy aquí procesando, me has dejado bien, ahí para darle bien, vuelta. bienvenida, bienvenida. Sí. Sí, Vale, vale. yo quería simplemente sí, porque yo también me he quedado con una idea un poco paradójica, porque claro, tú hablas de que en la familia, digamos que el vínculo primario te deja inequívocamente clara cuál es tu pertenencia, incluso aunque relacional o afectivamente no haya una comunión, y en la empresa eso hay que construirlo y es lo esencial. Entonces sí que hay como una paradoja ahí. Claro que hay que construirlo porque no hay vínculo primario. O sea, no puede haber una pertenencia. Cuando tú como director, suponte que eres inconsciente de tu propia carga de implicación ciega, sistémica, y tú imagínate que has tenido una familia donde de alguna manera ha habido muchos problemas con los progenitores, ¿no? Y resulta que tú vas a la empresa con esa carga y de alguna manera empiezas a tener problemas continuamente con los que están más arriba, evidentemente eso es algo que está lastrándote a ti, pero como directivo está lastrando a la empresa. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que aquí esas dinámicas ocultas son dinámicas que si, por ejemplo, se trabajan desde la pertenencia a la organización, significa que no podemos ahí entrar en el juego de lo que pasó en tu familia, sino que como empresa yo tengo que lograr que tú puedas de alguna manera incluirte desde el vínculo relacional, no desde el vínculo primario. Tengo que lograr que tú te incluyas
porque eres un directivo, ¿no? Y para mí es muy importante que tú entres dentro de una política de pertenencia en la organización y que te identifiques con la cultura y que puedas de la organización y que puedas sentir como tuya esta organización porque tú eres, yo qué sé, el director de marketing, ¿vale? Y tienes un equipo de 15 personas y el marketing de toda la organización. Pues claro, evidentemente me interesa muchísimo como CEO, por ejemplo, que eso sea así. Si yo tengo en cuenta la pertenencia, pues es posible que me dé cuenta, si tengo mirada sistémica, imagínate que yo tengo mirada sistémica como CEO, entonces que yo me dé cuenta de que a ti te pasa algo conmigo y empiezas a entrar como en conflicto conmigo. Entonces es posible que pueda decirte, que pueda ayudarte un poco en ese sentido sin hacerte terapia, pero sí ofrecerte determinados movimientos que te permitan verte. Si no tengo mirada sistémica, a lo mejor depende del estilo de liderazgo que tenga, lo haré de un modo o de otro, pero veo que te pasa algo y a lo mejor me meto en un lío contigo que no tengo que meterme. ¿Me comprendes? Por lo tanto, el arte de manejarme con la mirada sistémica es que si yo tengo la mirada sistémica, yo tengo herramientas como para poder trabajar con la pertenencia, con el orden jerárquico, con el vínculo, con el equilibrio, como veremos ahora. ¿De acuerdo? A mí, Joan, perdón, una pregunta. Bueno, más que una pregunta, una reflexión, porque hay algo que en esto de la pertenencia a nivel general lo veo, ¿no? Y obviamente es y ya está, ¿no? Pero eh, yo, en las entidades sociales, por ejemplo, hay mucha pertenencia normalmente. Hay Claro. muchos, se vive mucho desde la pertenencia a una entidad, a un proyecto. ¿Y qué pasa? Que yo tengo la sensación que muchas veces, bueno, muchísimas veces en los equipos, esto genera vulnerabilidad y debilidad, porque el tener un sentimiento tan grande de pertenencia te hace vulnerable a hacer cualquier cosa que los de arriba digan porque está por delante tu sentimiento de pertenencia a tus derechos Atenta, laborales, personales. atenta, Sayona, atenta con esto, Sayona, atenta. En los equipos del ámbito social hay muchísima gente que entra en esta profesión, igual que en el mundo de la terapia, entran y se dedican a esto desde un lugar muy bien intencionado, que tiene que ver con la ayuda, pero que en realidad es un lugar inconsciente. Tiene que ver con el hecho de que en realidad lo que hay detrás son personas, Bergelinger decía, los que quieren ayudar son peligrosos. ¿De acuerdo? Lo decía siempre, ¿vale? Y esto en el ámbito social y en el ámbito de la terapia tiene una fuerza muy especial y cuando trabajemos con los famosos órdenes de la ayuda lo comprenderéis. Entonces, ¿por qué? Porque esto que tú acabas de decir es exactamente así. ¿Por qué? Porque son personas que entran en el ámbito social y en un equipo y lo convierten casi en su familia, ¿de acuerdo? Y eso es una carga. ¿Por qué es una carga? Porque no hay visión sistémica. Entonces, en vez de ver tu propio conflicto con tus propios hermanos, ¿de acuerdo? O con tus padres, lo que haces es tapar eso y llevarlo ¿a dónde? Al ámbito laboral, al ámbito profesional. Entonces, ¿qué sucede? Que empiezan a haber conflictos en los equipos que no son conflictos de equipo, son conflictos que están basados en la transferencia sistémica que hay con sus propias familias. Y esto en el ámbito de la terapia está lleno de terapeutas que se dedican al ámbito de la terapia, pero que en realidad están buscando una solución inconsciente para sus propias familias y para ellos mismos. Y en el ámbito social hay un montón de gente muy bien intencionada que en el fondo están buscando ayudar de una forma inconsciente a los suyos, a través de otros, ¿no? Entonces, esto va a ser una parte muy importante de tu trabajo, Sayona, que tú puedas ayudar a ver esto y que puedas dejar de estar ciega delante de
los equipos y puedas tomar la distancia necesaria para ser verdaderamente útil. ¿Me explico? Porque la Sí, utilidad sí. no significa ayudar, sino que la utilidad significa ayudar ordenadamente. Y lo que pasa es que ahí al final se da también una transferencia. Unos buscan eso y a los otros pues les viene bien que Claro, estos busquen claro, esto. claro. Porque hay trianguladores y Claro, porque evidentemente, digamos, se tienen que encontrar el hambre y las ganas de comer. claro. Entonces se produce, esto es lo que hay, pero vamos a despertar a una conciencia sistémica que nos permita de alguna manera, cada uno desde su posición, trabajar de una forma adecuada. Esto es lo que vamos a buscar. ¿De acuerdo? Muy bien. Ostras, Joan, pero a mí me pasa escuchando que, claro, yo, una de mis profesiones es una asociación de profesionales muy grande. Otro Y, lío. y además pertenezco a varias asociaciones y ahí es el caos. Claro. Otro lío. ¿Qué Porque es que pasa? ahí, claro, no hay orden jerárquico. Sí que es verdad que Claro que sí, tú eliges claro. a un presidente y tienes un equipo, una junta dentro del equipo directivo, entre comillas, pero ellos no dirigen todas las decisiones, se toman de forma consensuada, porque la asociación a través de las asambleas decide, ¿no? Entonces, Y tomar una yo lo decisión estoy viendo en nuestra asociación, es que casi como ir a la luna, porque evidentemente, digamos, no hay forma, cuando no existe orden jerárquico, el tomar una decisión es un esfuerzo enorme, un esfuerzo ímprobo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de asociaciones no funcionan bien. ¿Por qué? Porque no son operativas, ¿de pues la acuerdo? nuestra lleva 55 años Está bien, está y, bien. y mueve dinero, ¿no? Pero es verdad que ahora yo siempre veo que detrás de una asociación tiene que haber qué unió a esas personas, ¿no? Sí, En base a qué se creó. Pero con los años eso como que se disipa un poco y entonces al perder, entre comillas, ese rumbo, es donde yo encuentro que las asociaciones empiezan como a desestructurar y a perder fuerza. Esta es un poco mi perspectiva, ¿no? Sonia, las asociaciones pequeñas, digamos, no suelen tener muy buen camino. Y las grandes funcionan porque profesionalizan la gestión. Eso es. Entonces, profesionalizan la gestión y la gestión profesional funciona. Pero la toma de decisiones a nivel asociativo es muy compleja. No quiere decir que no se haga, pero es muy compleja. Y ¿Vale? yo lo que observo, por ejemplo, desde fuera es esto que has dicho tú de la pertenencia, ¿no? Que cuando la gente que fundó la asociación tiene una pertenencia muy grande, pero que luego transmitir esto a las futuras generaciones es ahí donde a Claro, veces se pierde la fuerza. Bueno, es un tema interesante para mirar también a nivel asociativo, me hace como reflexionar mucho, ¿no? claro que sí. Mm. Claro que sí. Bien. El segundo orden, o sea, en realidad en los órdenes del amor son 3 órdenes, pero en los órdenes de sintonía organizacional hablamos de 5 órdenes. No voy a entrar en los siguientes porque no nos da tiempo, pero seguiremos el próximo día, ¿vale? Pero los nombro. El segundo es el orden jerárquico, ¿de acuerdo? Y lo que tiene que ver en familiares hablamos de que este orden se define como que todo el mundo tiene derecho a tener su lugar, que no es lo mismo que todo el mundo tiene derecho a pertenecer, ¿vale? Bien, en organizacionales hablamos de que todo el mundo tiene derecho a tener su lugar, el lugar para el que ha sido nombrado. Y esto es muy importante, porque muy a menudo escucho cosas y cada vez más, sobre todo las startups, que tienen que ver con esta visión de la jerarquía, del liderazgo, que tiene que ver con que líder es aquel que es un líder. ¿De acuerdo? Y claro, yo esto lo escucho y lo escucho con respeto, pero a la vez
digo esto que dice, tú puedes ser muy líder, pero si no has sido nombrado, pues entonces puedes dedicarte a liderar, yo qué sé, un ejército de cabras o un ejército de ovejas, pero si no has sido nombrado para liderar a un equipo, por muy líder que seas, no eres. Ya, Por pero lo es que hay líderes naturales, Joan. No, 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 no. Vayamos, escuchadme porque estoy muy en esto hoy en día, ¿de acuerdo? Los líderes naturales existen, pero ¿pueden liderar algo si no son nombrados? No. O sea, pueden liderar, yo qué sé, naturalmente pueden liderar pues lo que ellos quieran, pero si no son nombrados, lo que pueden liderar es generar un proyecto propio y liderarlo ellos. Eso es lo que pueden hacer, ser emprendedores. Pero cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hablar también de dirección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y esto en nuestro caso es muy importante como profesionales, que tenemos que comprender claramente que en esto hay algo muy parecido a lo que pasa en una familia. Cuando un hijo quiere comportarse como si fuera el padre o cuando un padre quiere comportarse como si fuera un abuelo, evidentemente hay un desorden, clarísimo, ¿verdad que sí? Cuando el hermano mayor se quiere comportar como si fuera el hermano menor, o cuando el hermano menor se quiere comportar como si fuese el hermano mayor, pues tenemos un desorden jerárquico, está claro, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Si yo quiero ser el director de Coca-Cola, ¿vale? Y soy un líder natural de la maravillosa, soy maravillosamente líder natural, pero yo quiero ser director de Coca-Cola, pero no me nombran, pues no soy director de Coca-Cola ni puedo liderar Coca-Cola. ¿Verdad que no? Por tanto, digamos, hay un líder cuando se producen tres condiciones. La uno, ser nombrado. ¿De acuerdo? La dos, que yo quiera. ¿Vale? Y la tres, que tenga capacidad de liderazgo. Estas son las tres condiciones básicas de un líder. ¿Vale? Ahora bien, una organización o una empresa puede tener diferentes decisiones en sus momentos empresariales. Y pueden tomar la decisión de poner un director que no sea líder. ¿Por qué? Porque a lo mejor toman la decisión de que quieren quebrar la compañía. ¿Y creéis que esto no se hace? Pues os aseguro que hay empresas que toman esa decisión, sobre todo multinacionales. ¿Por qué? Porque toman la decisión de que esa filial no les interesa y toman la decisión de quebrar la compañía para lograr, de alguna manera, quitarse las pérdidas por un sistema que es más rentable que tener que pagar. Para tener expediente de regulación de empleo, para lo que les dé la gana. Bien, pues eso es perfectamente posible y viable. Por tanto, quiero que comprendáis que el orden dárselo, porque cuando nos saltamos esto, automáticamente estamos dejando la empresa o la organización en una situación caótica. Y de esto hablaremos con mucha profundidad, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este es el punto en el que vamos a ver el orden jerárquico como no tanto como que el orden jerárquico es un orden de autoridad o de autoritarismo. No, no hablo de esto. El liderazgo puede tener muchos estilos. Puede tener un estilo amoroso, puede tener un estilo compartido, puede tener un estilo autoritario. Esto es otra cosa. Pero, digamos, la prioridad de que tiene que existir una dirección
y que tiene que existir una jerarquía de dirección, más allá de que estemos hablando de un modelo de un modelo organizacional que sea plano o que sea circular o que sea matricial, me da igual. Pero finalmente, la prioridad de la dirección, que es uno de los elementos que tenéis ahí y que es un quinto orden, pero que en realidad es como un orden menor que pertenece al orden jerárquico, ¿vale? Lo remarcamos y lo sacamos fuera porque tiene una importancia especial. Y en el mundo de las startups, hoy en día, esto es una auténtica locura. Y yo, que trabajo con muchas startups, puedo darme cuenta de que me toca continuamente trabajar esto con ellos y cuando entran en el juego se dan cuenta de que han estado perdiendo el tiempo mucho tiempo. Lo que sucede es que como la mayoría de startups vienen de personas muy jóvenes, ¿qué sucede? Que como son jóvenes están en conflictos con la autoridad porque es algo que todavía no han desarrollado en sí mismo y es normal, natural. Yo cuando tenía 30 años o 25, pues yo estaba en el mismo sitio. Y es normal, y es lo que debe ser, y como debe ser. ¿De acuerdo? A mí no me parece mal. Ahora, son gente muy inteligente, y cuando ellos se dan cuenta y les muestras esto, te lo agradecen el resto de su vida. Pero a veces es duro, claro, hay que atravesar esa situación. Y nosotros como consultores y como personas que vamos a trabajar con la mirada sistémica, tenemos que tener muy claro esto y ayudar a que ellos puedan verlo de una forma clara. ¿De acuerdo? Bueno, hoy no es como más el coco, es suficiente, ¿vale? Yo creo que es suficiente como inicio, ¿vale? Estamos entrando en harina, ya lo veo. ya estamos metiendo las manos en harina y está interesante, ¿no? Entonces, no hemos acabado con los órdenes, estamos todavía con ellos, el próximo día continuaremos con ello. A las personas que no estáis hoy, por favor, miraos con mucho cariño todo lo que hemos hecho hoy y bueno, nos encontramos muy pronto, ¿de acuerdo? Os envío un fuerte abrazo y por favor, los que no digamos, no lo necesitáis, es optativo, pero los que lo necesitáis, por favor, la parte sistémica, estos vídeos sistémicos que tienen mucho que ver con lo familiar también, os hará una gran ayuda. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias. John. Besos. Muchísimas gracias a Hasta todos. luego. Cuidaos mucho. Adiós. Gran abrazo. Gracias. Todos.